Han pasado meses, perdón, han pasado semanas desde la última crítica que hice en el canal. Y qué mejor forma de regresar y antes de prepararme de este infierno llamado Crepúsculo, discúlpenme si, voy a hablarles de una serie. Al menos una temporada y la siguiente será la segunda. Y ya después vamos con esa saga. Pero no cualquier serie, sino una serie de animación la cual fácilmente se ha vuelto una de mis series de animación favoritas de la vida. Y qué mejor forma de decirlo que hecho por el mismo creador de Samurai Jack, el mismísimo Genndy Tartakovsky. Así es, amigos, bienvenidos a la crítica de Primal temporada 1. Bueno, chicos, creo que igualmente intentaré hacer esta crítica un poquito rápida porque mi intención es que no dé tantos spoilers, especialmente cuando es una serie y no me gusta resumirlo tanto, pero en el caso de Primal no me gustaría resumirlo tan así porque me gustaría que esta serie, que yo considero una seriaza de inicio a fin, que actualmente está en su emisión de su tercera temporada en HBO Max, pero esta serie con las primeras impresiones quedé enganchado de inicio a fin, o sea, apenas vi el primer capítulo y man, la palabra brutal hasta incluso se me quedaría corta. Y más aún, una serie donde lo único que te va a importar en esta serie es que te dejes llevar por el lenguaje visual. Por el lenguaje visual, porque esta serie no tiene diálogos. Bueno, a decir verdad, toda la temporada 1 no tiene diálogos, solamente tienes que llevar ya sea de las actitudes, el comportamiento de los personajes que van protagonizando cada capítulo. Porque lo que sí defino la temporada 1 es muy introductoria, brutal e introductoria. ¿Por qué digo introductoria? Porque digamos que la temporada 1 de Primal, a comparación de su continuación de su segunda temporada, esta se podría considerar como una temporada, digamos, entre comillas, lineal, pero a la vez episódica. ¿Y a qué me refiero con episódica? Pues que cada capítulo de esta temporada 1 cuenta una historia propia, en una duración más o menos de unos 25 minutos, creo que me duraban 25 minutos los capítulos, máximo media hora. Y muchos pensarán que al ser una serie episódica no llevará ninguna repercusión en nada. No, de hecho, serán episódicas, episodios que cuentan una historia propia, pero igualmente sigue el hilo, porque en esta temporada 1 conocemos la unión inesperada de dos personajes que han vivido una situación trágica muy similar, que es la pérdida de su respectiva familia, teniendo por ejemplo al protagonista que se llama Spare. Por cierto, estoy contando la trama principal de cómo es que inicia todo esto de Primal, la historia principal, que todo esto inicia con el mismísimo Spear o Lanza para algunos, que es básicamente un Endertal o un cavernícola para algunos, que estamos en esta época de dinosaurios, el inicio del Homo sapiens, los cavernícolas, neandertales, cómo va evolucionando a poco, hasta incluso llegando a conocer seres humanos que ya han medio evolucionado ya apenas de dicha época, ya sea en el terreno en el que estamos presentes o viajando al otro mundo. Aunque en esta primera temporada vamos a estar más enfocados en el mundo en el que, digamos, Spear ha estado muy apegado durante muchos años, claramente, al igual que Colmillo o Fang, que es la tiranosaurio. Pues bueno, todo esto básicamente inicia con un con Spear, que básicamente después de una temporada de caza, igualmente cazando para comida para su familia, hasta que inesperadamente se topa con un grupo de dinosaurios, dinosaurios de color rojo, no sé cómo se llama esta especie de dinosaurio, que inesperadamente pilla a su esposa y a sus dos hijos desprevenidos y a los tres se los devoran. Y la escena te la muestra así
empieza el primer capítulo. El capítulo va de lleno con la tragedia. Y el hecho de ver la ira de Spear, que el tema de cómo se va a comportar Spear en ciertos momentos va a ser muy clave durante el... Va a ser muy clave cómo va a avanzar cada capítulo. Hasta que en un momento se topa con una familia de dinosaurios, que ahí es donde conocemos a la tiranosaurio Fang, Colmillo, que también tiene unas pequeñas crías, que son dos en este caso, e inesperadamente por cosas, digamos, pues mala suerte del destino, los mismos dinosaurios que asesinaron a la familia de... bueno, que devoraron a la familia de Spear, aparecen nuevamente, pero esta vez con el alfa. Digamos que es el más grande, el dinosaurio más grande, y como era de esperarse, a pesar de que dieron pelea, el alfa devoró a las crías de Fang. Y ahí, entre los dos, matan al dinosaurio alfa, y bueno, después de eso, el final del primer capítulo es donde pensábamos que Spear, sabiendo de que lo perdió absolutamente todo, en un momento Spear, antes de conocer a Fang, en un momento estaba pensando en quitarse la vida, hasta que vio al mismo sol, vio al sol y empezó a recordar a su familia y pensaba de que a pesar de haberlo perdido todo, no puede dejarlo así su vida. O sea, podría decirse que aún puede seguir adelante o al menos tener una segunda oportunidad a futuro. Futuro que será muy importante para la segunda temporada, porque como dije, como esta temporada 1 es muy introductoria a este mundo, con capítulos muy episódicos que cada cuenta su historia, pero que igualmente se va desarrollando de a poco. Y bueno, y el final del primer capítulo, cuando hasta incluso Fang estaba completamente depresiva, clara, por la pérdida, hasta que al final los dos, hasta Spear sentía que sería un poco raro el tema de esta unión extraña, pero al final aceptan de que ahora los dos, al tener un destino muy similar, ahora los dos tienen que intentar sobrevivir de alguna forma en este mundo. Así, terminando el primer capítulo de la serie, que yo honestamente el cómo te lo cuenta, sin necesidad de diálogo, todo acompañado por las acciones, la banda sonora espectacular, que tengo que decirlo, la banda sonora es bestial en todos los sentidos. Em, pero así empieza Primal, así de fuerte empieza Primal. Eso sí, tengo que decirles, Primal no es para todas las... Claramente es una serie para adultos, pero también no es apta para personas con estómagos sensibles, porque Primal es un exceso de violencia gráfica, honestamente. Y creo que ver este mundo era muy notorio. A veces, en ciertas ocasiones, es muy notorio el tema de esta violencia. Y si tienes estómago, está bien. Si te puede gustar la serie o no te puede gustar la serie, eso está bien. Pero si tienes un estómago sensible y no estás acostumbrado al tema de lo que es el gore excesivo, no lo recomendaría mucho, ¿ok? No lo recomendaría mucho. Pero esa es la cosa. Y sí, la historia empieza sencilla, trágica, sencilla, pero a medida que pasan los capítulos y cómo cada evento que van enfrentando entre Spear y Fang a las distintas amenazas, hasta incluso encontrando con otros grupos. Por ejemplo, el segundo capítulo es cuando tienen que sobrevivir a un diluvio con cocodrilos gigantescos. Un capítulo normalito, tengo que decirlo, pero lo que yo sí siento que la serie empieza a elevarse todavía más. No, perdón, el río no era de cocodrilo, era de serpiente gigante, creo. Ya que el tercer capítulo también lo sentiría un poco normalito, pero también, digamos, simbólico, porque el tercer capítulo es cuando están en tierras heladas ya, cuando están en temperatura bajo cero, en una tormenta de nieve, los dos se están muriendo de frío, hasta que inesperadamente se topan con una manada de mamuts, que inesperadamente por el más viejito de esa manada termina quedándose atrás, perdido, y por cosas del destino muere a manos de Spear y Fang. Y en el final del capítulo, pues claramente pensábamos que la manada, al enterarse de su pérdida, pensaban que iban a ir por venganza, pero no, resulta de que fueron a buscar hasta que encontraron al dúo protagónico, que tenían en sus manos un colmillo del dichoso mamut. Y no van por venganza, simplemente es que ellos ya más o menos aceptan de que tarde o temprano
iban a perderlo y claramente una pérdida inevitable. En este mundo, un mundo como Primal, la muerte es totalmente inesperada. Y creo que este capítulo fue muy simbólico, la verdad. Fue muy simbólico este tercer capítulo. Pero lo que yo siento que es donde empieza la locura de esta serie es en el cuarto capítulo, que se titula Terror bajo la luna de sangre, que en este capítulo nos encontramos con unos no sé si a ver, espérenme, que se encuentran con un grupo de puta, no me acuerdo cómo se llama esta especie, pero que en ese lugar se topan con bestias mutantes. No estoy bromeando. Siendo los primeros unos murciélagos gigantescos titánicos. Una mamá así y tal. Y hasta llegan a enfrentarse a una araña. Oh, Dios mío. Pero yo les digo, desde este cuarto capítulo es donde la locura violenta se desata en Primal. Y créanme que aquí sé que hay que tener mucho estómago. Pero, y sí, el quinto capítulo también es brutalísimo, brutalísimo. Y aquí ya empiezan un poco de las consecuencias de algunos actos igual. Pero el capítulo que sí yo diría que es el mejor de la temporada, ya que esta temporada tiene 10 capítulos al igual que el segundo. Y creo que el tercero va a tener 10 capítulos igual. El mejor capítulo de la temporada 1 es el capítulo 7. Se llama Plaga de la Locura. Que un Parasauropolus, perdón por mi trabalengua, un dinosaurio que creo que ya muchos deberían de conocerlo, que son los come hojas, los gigantescos. Inesperadamente se topan con una cría pequeña que anda rara, anda loca y se transforma y que muerde a uno de estos dinos que andaba tranquilo, los muerde por accidente e inesperadamente por esa mordida se convierte en una especie de dinosaurio zombie. Y todo el capítulo es, si tienes estómago, tenéis que verlo por tus propios ojos. Pero el capítulo 7 es una completa locura. Y no se queda ahí porque el anterior capítulo que se llama Rastro de Presa, junto con el 5 que se enfrenta con una manada de simios que hasta incluso se pueden volver mutantes por un líquido. El capítulo 8 que aquí ya empiezan con eventos de brujería, eventos sobrenaturales. Y el capítulo 9 que podría ser considerado como el capítulo de terror de la temporada, se llama El Devorador Nocturno, que es básicamente un enfrentamiento con un dinosaurio nunca antes visto, un dinosaurio que literalmente mata por matar. Es un depredador que solamente mata porque sí, pero es veloz, es inalcanzable para la vista simple, pero ese capítulo se podría considerar como terror, pero no tan así de miedo, pero tenso sí. Pero el más terrorífico es el capítulo de la plaga de la locura. Es que todos los capítulos son buenos. A pesar de que cuentan una historia propia, cada capítulo destaca a su manera. Pero como les dije, desde el capítulo 4 es donde inicia la verdadera locura de violencia de Primal. Y la que yo considero el prólogo de una historia lineal sería con el último capítulo de temporada que se llama Esclavo del Escorpión, que lo considero como el prólogo a la segunda temporada. Y la segunda temporada ya les adelanto que a diferencia de esta primera, ya narra una historia más lineal, ya que en este último capítulo conocemos a un personaje que va a ser clave tanto para el acompañamiento para Spear y Fang. Pero no, aquí ya no quiero contar nada más. Yo solamente le digo que la historia podría no ser lineal como en la segunda temporada, pero cada capítulo destaca a su manera. Todo se destaca sin diálogos, una banda sonora que lo acompaña bastante bien, un buen ritmo, escenas violentas que nuevamente recalco, si tienes estómago, por mí está bien, pero si eres una persona sensible y no aguantas mucho el tema de la violencia, no lo recomiendo mucho. Pero la locura que hizo que cada capítulo destaque a su manera me pareció increíblemente bueno. Y les adelanto que por ese motivo, de momento para mí, de Primal, para mí la temporada 1 es la mejor.
por muy poquito por encima de la temporada 2, que la temporada 2 igualmente me pareció espectacular. Pero la historia de la temporada 1 no es lineal, pero cada capítulo destaca a su manera. Y creo que en un mundo como lo es Primal, que no intenta ser historialmente perfecto, o sea, no busca ser como la representación histórica como muchos lo conocemos, sino que hace mucho a su manera. Y hay muchos proyectos que tienen una temática así, primitiva, dinosaurios, cazadores, cosas así. Acordándome, por ejemplo, no sé si alguien se acuerda del videojuego Turok, un juego antiguo de la Nintendo 64 que yo no mucho conocía, hasta incluso 2 años logré engancharme con dicha saga. Una saga que hasta incluso se hace una fumada literal. Pero, bro, la historia de Primal, el cómo funciona su mundo, es brutal. Simplemente brutal, y creo que para el contexto yo creo que funciona de puta madre, en serio. No será perfecta porque, como dije, tiene el defecto de no sentirse tan lineal y que cada capítulo intente contar una historia diferente, pero al menos su desarrollo con sus consecuencias, el cómo los protagonistas intentan saber cómo enfrentar dichosos eventos, y que el último capítulo sea el prólogo de la temporada 2, buenísimo igual, pero como un prólogo como tal, destaca mucho. Para mí Primal es la historia que tiene esta primera temporada, es un 9. Es un mundo brutal, es un mundo bestial, y creo que para lo que es el contexto de Primal me funciona increíblemente bien. Para mí es un 9, no perfecto, por simplemente no ser lineal. Ese es su único defecto. Y bueno, del guión, claramente. El hecho de que no tenga diálogos y que en parte la segunda temporada algunos podían decir algunas palabras, pero a su lenguaje yo creo que nada que decir. Y que todo tenga que entenderse en base a las acciones, las actitudes, los hechos que están sucediendo, sin comentarios. No me aunque sí un poquito conveniente en ciertos momentos, como por ejemplo el capítulo 5 de las mutaciones, hay un detalle que a mí que me parece un poquito conveniente igual, pero te lo puedo perdonar porque ya de por sí la serie abarcaba una calidad audiovisual espectacular, y para el desarrollo más que de sobresaliente, increíble. Solamente pequeñas conveniencias igual, pero igual el guión es increíble, de sobresaliente igualmente. El guión no tengo nada más que decir, solamente con algunas pequeñas conveniencias, pero funciona increíblemente bien. Y el ritmo puede que como unos 23 o 25 minutos para un capítulo que puede contar más, puede ser muy corto, pero yo creo que para mí me funciona más que bien. Yo creo que la historia podrían, algunos capítulos no aprovecharían a todos sus personajes o no todos los eventos, pero para mí me funcionó perfecto. A mí me funcionó perfecto, cada capítulo funciona increíblemente bien. No tengo ninguna queja de esto. Aunque claro, te deja con las ganas de querer más este tipo de momentos que estás viviendo con la serie, y la verdad, increíble. De verdad, es espectacular. Yo creo que el ritmo de cada capítulo, como son episódicos, pero igualmente yo creo que funcionan más que bien. Para mí, yo no tengo ningún conflicto, no se me hace pausada, todo va a su ritmo. Yo creo que no tiene casi ningún defecto, así que para mí es un 10 la narrativa. Narrativamente es un 10, no tengo ninguna queja. Y ahora de la banda sonora, que en este caso está compuesta por Tyler Bates y Joanne Higginbottom. De Tyler Bates ya muchos deberían de conocerlo porque fue el mismísimo compositor de la primera película de Guardianes de la Galaxia de James Gunn. Otros títulos también, como creo que déjame ver un poco de qué ha hecho. Déjame ver qué otras películas ha hecho. Las de John Wick también. Las de Maxine, ¿qué más? La de 300 también. 300 de Zack Snyder también. Ha hecho muchas composiciones, y creo que, bueno, de Joanne no lo conozco mucho, pero de Tyler Bates yo lo reconozco. Pero, wow, la banda sonora no solo ambiental, sino que acompaña al momento memorable en todos los sentidos, ya sea momentos de detección, acción, momentos grotescos, momentos trágicos, momentos de calma. Es perfecta la banda sonora.
para mí no tiene ningún defecto. Y el capítulo, y en donde más se demuestra el uso musical o ambientalmente en sonoro, con el penúltimo capítulo de la temporada del Cazador Nocturno, es un momento 10 de 10 a nivel audio. Así que yo no tengo ninguna queja. Para mí es un 10 la banda sonora. Tienen que escucharla, chicos. Véanse la serie con la banda sonora. Es espectacular. Y ahora vamos a hablar del último punto, la animación. Es una animación grotesca, es una animación fluida, hecha a mano, claramente, brutal en todos los sentidos. El único fallo que tiene la animación, eso sí, es que llega a presentar ciertamente algunos errores de raccord. ¿Qué es un error de raccord? Pues básicamente que de una escena a otra hay un elemento en pantalla que desaparece de la nada. Por ejemplo, en muchas ocasiones vemos tanto a Spear como a Funk teniendo algunas heridas reconocibles, ya sea en el cuerpo o en el rostro, y que en un plano siguiente, ¡pum!, dichas heridas misteriosamente hayan desaparecido. Sí, es un poco raro. Sí. Esto en el cine igualmente se repite. Yo creo que hasta incluso recuerdo que en El Señor de los Anillos repite mucho los errores de raccord. Pasa mucho en El Señor del Anillo. No es mentira. Yo sé que El Señor del Anillo es un peliculón, pero en errores de raccord se nota. Pero aquí Primal es muy notorio. Pero como es animación y quieren intentar como no perder mucho el hilo, es que funciona. Funciona increíblemente bien. El único detalle que le quita puntos es que son los errores de raccord. Errores de raccord que se notan bastante. Fluidez espectacular. No hay ninguna monotonía ni nada. Simplemente es animación de sobresaliente. Tengo que decirlo. Solamente el único detalle que le quita puntos es el error de raccord. Así que con esto yo le voy a dar un 9 por esos detallitos. Así que con esto tenemos historia y un 9, narrativa, banda sonora un 10 y animación un 9. Con esto, Primal, temporada 1 del año 2019, se lleva una calificación de un 9.4 de 10. Una nota más que merecida, honestamente. Es que de Primal es imposible no decir que tenga algo malo. Para mí es casi imposible encontrarle algo malo. Eso sí, recientemente, hace ya una semana vi el primer capítulo de la temporada 3 y ahí como que ya me empezaron a surgir dudas, como que me surgieron algunas dudas de que siento que esta tercera temporada no va a ser como la más flojita, va a ser como la poco arriesgada por Tartakovsky. Pero este señor, cuando se propone hacer buenos proyectos, se lo hace. Tiene Samurai Jack, tiene su versión de Clone Wars del 2003, que para mí fue una obra maestra de mi niñez. Una obra maestra que yo vi de niño. Yo lo teníamos en DVD, por cierto. Los 2 capítulos de Clone Wars. Una pena que Disney la haya descanonizado porque no debieron haberlo hecho por la serie de 3D, aunque la serie de 3D igual es buena, pero bueno. Yo recomendaría Primal de Genndy Tartakovsky, definitivamente sí. Si tienes estómago, puedes resistir el gore y claramente tener su propia opinión si te gusta o no te gusta la serie, o estás acostumbrado a series que tengan un poco más de diálogo, que hablen más, o no estás acostumbrado mucho al tema de que no tengan diálogos y te puede llegar a aburrir y todo. Eso ya depende de tus gustos. Lo que sí está claro es que esta serie no es apta para personas sensibles. Eso sí, si no te gusta el gore o no lo aguantas, por así decirlo, recomendaría no verla. Así que ahí es una pequeña advertencia. Para mí, Primal es una bestialidad de serie, es una obra audiovisual de maravilla, casi perfecta por ciertos detallitos que me chocaron un poquito cuando lo recordé, pero... Y siendo episódica es increíble. Y miren que ahora que lo que tengo que hablar de la segunda temporada, a pesar de ser más lineal y que por poquito prefiero más esta primera que la segunda, pero la segunda diría que mantiene el nivel en su mayoría. Mantiene el nivel en su mayoría, pero tiene algunas cosillas que un poquito bajoneros de la primera. Así que ahí yo lo voy a comentar cuando lleguemos a la crítica de la segunda temporada. Así que totalmente recomendadísima. Son solamente 10 capítulos de la primera temporada. La segunda temporada también tiene 10 capítulos, que ya le voy a hablar eso en la siguiente semana. Así que pues... Bueno chicos, así que nada chicos, dejamos la crítica hasta aquí. Y si les ha gustado, dejen su grandísimo like, compartirlo con sus amigos. Recuerden que tienen que
Si no quieren perderse más opiniones del canal y les fascina muchísimo, solamente tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Mis redes sociales estarán abajo en la descripción, junto con el canal de Discord, que están completamente invitados, al igual que mi canal de Twitch. Y por supuesto, arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita de la lista de reproducción de las anteriores críticas que hemos hecho en el canal. Así que nada, chicos, en este hermosísimo canal Friki Gamer para Frikis y Gamers, yo soy Isa14 Games y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nada, gente, bye bye.